Javier, gracias. Y cambiamos de tema y volvemos a la realidad de nuestro país. La Procuraduría estableció que Kevin Arley Acosta, el niño de 7 años que padecía hemofilia, falleció por negligencia médica de la nueva EPS que no garantizó a tiempo el medicamento para tratar su enfermedad. La Procuraduría estableció que la falta de suministro oportuno del medicamento para la hemofilia incidió en el deterioro del estado de salud del niño de 7 años, Kevin Acosta, situación que habría podido contribuir a su fallecimiento. Según la investigación preliminar del Ministerio Público, el menor Kevin Arley permaneció durante 2 meses sin recibir el tratamiento requerido. Esto debido a que Medicarte, la IPS encargada de su atención, habría suspendido la entrega de medicamentos a sus pacientes por falta de pago por parte de la nueva EPS. Otro de los hallazgos de la Procuraduría es que al momento de su muerte, el menor no contaba con una IPS asignada, ya que el contrato entre Medicarte y la nueva EPS finalizó el 31 de diciembre del 2025. Y aunque la IPS integral que debía asumir a los pacientes no pudo hacerlo por la falta de giros de recursos por parte de la nueva EPS. En este caso generó polémica la caída del menor de su bicicleta, hecho por el cual el presidente Petro se refirió a la falta de cuidado en este caso. El informe señala que ante la interrupción del anticoagulante, el menor sufrió un sangrado abundante que habría conducido a su fallecimiento. Por estos hechos, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la nueva EPS, y solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las indagaciones correspondientes para establecer posibles responsabilidades en el fallecimiento del menor. Este noticiero se comunicó con la nueva EPS, desde donde indicaron que por ahora no hay un pronunciamiento oficial sobre el caso. Pues la mamá de Kevin aseguró que su pequeño hijo de 7 años se murió esperando el medicamento para tratar la hemofilia. En varias oportunidades, la familia del niño denunció que la nueva EPS poco hizo para salvar su vida. Este fue el primer video con el que la mamá de Kevin Acosta pidió ayuda para que ella y su familia recibieran el cuerpo del niño sin tramitomanías ni papeleos con la nueva EPS. Era lo mínimo que pedía después de que su hijo murió en una complicación médica porque no recibió durante más de 2 meses un medicamento clave para tratar la hemofilia. Los médicos me dijeron que no había nada que hacer por el niño, pero hicieron lo posible, pero no se puede hacer nada. Es una injusticia que sean así hasta con los niños. No tienen corazón. Su testimonio, lleno de tristeza y frustración, conmovió a cientos de colombianos que usaron las redes sociales para pedir justicia por su caso, mientras ella le contaba a los medios de comunicación que insistió múltiples veces para que la nueva EPS le aplicara el medicamento a Kevin. La única respuesta es que me tocaba esperar que hubiera un nuevo contrato, pero mientras esperaba, el niño se le estaba yendo la vida. La ráfaga de noticias sobre el niño y su muerte llamó la atención del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud. Esto fue lo que dijeron. ¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues en primer lugar, obviamente, la familia. Un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren de hemofilia pues tienen que estar restringidos en muchas de las actividades. Pero la pesadilla en la familia de Kevin no paraba allí. 4 primos del menor, pacientes con hemofilia de la nueva EPS, seguían esperando el mismo medicamento. Desde el mes de diciembre del año 2025 nos estamos viendo afectados y la respuesta de la nueva EPS es ninguna, esperar. 4 días después de la muerte de Kevin, la nueva EPS publicó este primer informe técnico y la familia decidió demandar al Estado. Que aquí pueden existir responsabilidades penales y patrimoniales. Acompañamos a las familias para que la Fiscalía identifique y judicialice a los responsables. La defensora del pueblo, Iris Marín, el contralor Carlos Rodríguez y el procurador Gregorio El Hash pidieron investigar quiénes serían los responsables de la muerte de Kevin. Y es que la historia de Kevin parece repetirse. Ahora en Tunja, la familia de Jason Pinzón denunció que el joven de 20 años murió esperando un medicamento para tratar su leucemia. Aseguran que con el tratamiento se hubiera podido salvar su vida.
Jason Javier Pinzón era un joven aferrado a la vida, con la esperanza intacta, pero su historia se apagó antes de lo que él y su familia habían imaginado. Cordial saludo, mi nombre es Jason Pinzón, tengo 20 años, fui diagnosticado con una patología oncológica en febrero de 2025. Me fue formulado el medicamento llamado Blinatumomab en octubre de 2025, medicamento el cual no he recibido hasta la fecha. Durante meses, este fue su clamor a la nueva EPS. La autorización llegó apenas el 10 de marzo, pero Jason murió 4 días después, sin alcanzar a recibir el tratamiento. Lo más doloroso es que sí había diagnóstico, sí había especialistas y sí había tratamiento. Lo que faltó fue oportunidad. Por eso hoy contamos su historia y hacemos un llamado al gobierno y a las autoridades de salud para que estas circunstancias no sigan repitiendo en ningún otro paciente. Con un fuerte suspiro, uno de sus mejores amigos recordó ese mensaje que nunca respondió. El sábado yo le escribí que cómo seguía y no me respondió nada. Más tarde le volví a escribir y en la noche le envié un último mensaje guardando pues la esperanza de que me lo respondiera. Y recuerdo que yo le iba a decir que por qué no me respondía, que me había asustado, ¿no? Pero no, nunca me respondió. Entonces... La Defensoría del Pueblo, por medio de la red social X, se pronunció sobre el doloroso caso. La historia de Jason se suma a la de muchos pacientes que hoy ven desvanecerse la esperanza mientras esperan tratamientos de los que depende su vida. Tras la orden presidencial de liquidar las EPS que están quebradas y convertir a la nueva EPS en una entidad pública, la Superintendencia de Salud pidió no detener la prestación de los servicios médicos. El gobierno prepara un plan para transformar el futuro de la salud en Colombia. La directriz del presidente es cerrar las EPS que no tengan buenos indicadores de operación. Dentro de la lista de liquidación estarían solo estas 7 EPS de las 8 intervenidas: Famisanar, Asmedsalud, Emsanar, Sabia Salud, Coosalud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca. ¿Qué pasará con nueva EPS también intervenida por el gobierno? La orden es convertirla en la aseguradora de salud más grande. Será una entidad pública y estará adscrita a los ministerios de Salud y de Hacienda. Además, el gobierno pagará la deuda que tiene con sus acreedores y que podría superar los 21 billones de pesos. ¿Pero tiene la capacidad de operar? Puede generar un riesgo de colapso operativo del sistema. O sea, la nueva EPS no está en capacidad de recibir 13 millones de personas de la noche a la mañana. Aquellas EPS que se liquiden deberán dejar en firme un compromiso de pago frente a las deudas que tienen con el sistema. En este comunicado, la Superintendencia de Salud, única entidad autorizada para ordenar la medida de liquidación a una EPS, respondió que bajo el debido proceso tomará las decisiones que sean necesarias y advirtió tanto a clínicas y hospitales como a las EPS que deben seguir cumpliendo de forma estricta su rol. Lo más sensato debe ser que las personas que salen de una EPS, que entran en liquidación, es que pasen a entidades que no tengan ninguna medida de vigilancia, porque van a empeorar la situación. En este momento, hacer esos traslados, de verdad, va a generar un riesgo sistémico en el país. Hoy la nueva EPS vive una crisis financiera severa tras el embargo de sus cuentas por más de 2 billones de pesos y un incremento de reclamaciones del 107% en el último año. A las 7:28 nos conectamos con el radar de la política. La carrera por la presidencia de la República hoy tuvo una intensa agenda. Apoyos, adhesiones y alianzas a menos de 10 semanas de la primera vuelta presidencial. Alejandra Giraldo, usted nos tiene todas las movidas de los candidatos y sus campañas presidenciales. Aleja, adelante. Malú, muy buenas noches. Movidas que se activan con el regreso de los congresistas para estos últimos meses de la actual legislatura. Y hay un ingrediente bastante especial: 3 candidatos a la presidencia: Paloma Valencia, Iván Cepeda, Clara López. Además, una fórmula vicepresidencial. Aida Quilcue tienen curul en el legislativo y nos enlazamos por eso a esta hora con Juan Pablo Contreras. Juan Pablo, muy buenas noches. ¿Hay renuncias a la vista?
Alejandra, buenas noches. Por lo pronto y de inmediato no se ven renuncias venir. Como usted lo mencionaba, esta legislatura es muy particular porque tiene 3 candidatos a la presidencia. 2 de ellos han dicho que mantendrán su curul hasta el 20 de julio. Se trata de Clara López y de Iván Cepeda, quienes han señalado que pueden mantener la correría por el país, asistir a debates, pero también asistir a los debates aquí legislativos en el Congreso de la República. Pero por otro lado, Paloma Valencia dijo que no descarta la idea de abandonar su curul, de renunciar a su curul antes de que termine esta legislatura para dedicarse netamente a su campaña. Ella señaló que es importante también dedicarle tiempo a ese proyecto electoral que necesita y que si ve que los debates se ponen muy álgidos y no le dejan continuar con esta carrera, ella va a dar un paso al costado del Senado y se va a retirar. Escuchemos lo que dijeron los tres candidatos a la presidencia. Vamos a ver, depende cómo esté la intensidad del Congreso. Por ahora queremos venir acá porque los colombianos nos eligieron para seguir dando esta batalla y no queremos quedar mal con los colombianos que nos dieron esta curul en el Congreso. ¿Pero no descarta, senadora, de pronto? No, yo no lo descarto porque si el Congreso se pone muy intenso y uno tiene que hacer campaña, uno también tiene que honrar el trabajo que hay que hacer aquí. Yo estoy acostumbrado a hacer ambas cosas. Lo he hecho muchas veces, así que no tiene por qué ser así. Soy una persona muy responsable y el trabajo legislativo es una cosa, lo cumplo con todo el rigor y mi campaña otra. Bueno, hay que cumplir ambos espacios, estaré presente en las sesiones, estaré también organizando una audiencia pública en el marco de la Comisión Primera y haciendo la gira nacional, atendiendo los debates. El primero va a ser en Medellín el martes entrante, así es que hay mucha agenda, mucho trabajo y mucha voluntad de cumplir. En el caso de Aida Quilcue, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, también se mantuvo en que conservará su curul hasta el 20 de julio y que seguirá dando los debates. El mensaje final aquí en esta discusión, en esta primera plenaria de este último tramo, es que no se den debates políticos y se avancen en los proyectos legislativos. Bien, Juan Pablo, muchas gracias. Y hablamos de lo que pasa por el lado de Sergio Fajardo, quien recibió el apoyo del ex vicepresidente y exdirector de la Policía Nacional, el general en retiro Oscar Naranjo, y lo hizo a través de esa carta titulada Un voto por la coherencia. El ex vicepresidente aseguró que irá en primera vuelta por el exgobernador de Antioquia. Con él, según el general, se recobrará la confianza institucional y se va a garantizar el fortalecimiento de la fuerza pública de llegar a la Casa de Nariño. Esto respondió el candidato. Me siento orgulloso, esto lo representamos nosotros y eso es lo que estoy invitando a tantas personas en el país. No se asusten, no crean que esto está definido entre unos extremos que ya decidieron que nosotros no teníamos voz en esto. Sí tenemos, atrévanse, nos pueden escribir, no tienen que ser el general Naranjo. Toda persona es importante, pero aquellas personas que compartan lo nuestro, díganlo, sin pena, sin miedo. Y Paloma Valencia recibió el respaldo de 4 exministros de Defensa y 35 generales y coroneles en retiro. Marta Lucía Ramírez, Diego Molano, Guillermo Botero y Juan Carlos Esguerra respaldan su carrera a la presidencia. En la reunión también estuvieron los generales Alberto José Mejía, excomandante de las Fuerzas Militares, Javier Enrique Rey, ex jefe de operaciones de las Fuerzas Militares, Ricardo Jiménez, ex jefe de Estado Mayor Conjunto, y el general Ricardo Gómez Nieto, excomandante del Ejército. Todos trabajarán en el plan de seguridad de la candidata. Y ahora hablemos del candidato Abelardo de la Esprielle, de su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, porque han tenido una agenda intensísima con empresarios del sector de las confecciones, calzado y de las economías populares. También con inversionistas internacionales que están interesados en ese proyecto político del candidato. De la Esprielle hizo compromisos con miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Camioneros de Colombia. Yo estoy gustoso de recibir el apoyo de estos patriotas y sepan que los camioneros, que el gremio cuenta con el Tigre para resolver los problemas profundos del sector, empezando por la seguridad y el costo de la CP. Y un dato al cierre, este viernes 20 de marzo se cierra el plazo para que los candidatos hagan cambios ante la registraduría de sus fórmulas vicepresidenciales. Y el próximo domingo 25 de marzo, pues vamos a conocer cómo queda el tarjetón tras el sorteo de posiciones en él. 7:33 minutos, nueva pausa, ya regresamos. Hola. En Noticias del Mundo hoy, uno de los hombres más poderosos en materia de seguridad en Estados Unidos renunció a su cargo. El director de la lucha contra el terrorismo, cercano a Trump, acusó al presidente de dejarse arrastrar a la guerra por Israel. Para él, Irán no representaba una amenaza inminente.
No es solo el rostro de la disidencia trumpista, sino del primer alto funcionario del actual gobierno que renuncia a su cargo como protesta a la guerra en Irán, Joe Kent, hasta hoy director para el Centro Nacional Antiterrorismo. No puedo en buena conciencia apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby estadounidense. La carta de renuncia de Kent es una crítica ácida a la operación Furia Épica que entra en su tercera semana y a los argumentos del presidente de los Estados Unidos, al que señala de haber sido engañado por campañas de desinformación promovidas por Israel, como parte de su táctica por arrastrar a Estados Unidos en esta nueva guerra. Rezo para que reflexiones sobre lo que estamos haciendo en Irán. Puede cambiar el rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación. Kent es un veterano de la guerra en Irak y su esposa, también militar, fue asesinada en Siria en medio de un ataque suicida. El presidente Trump leyó su arremetida y contestó. Siempre pensé que era un buen tipo, pero también que era muy débil en materia de seguridad. No lo conocía bien, pero me parecía una persona agradable. En entrevista con Noticias Caracol en Vivo, el ex subsecretario de Estado para Irán, John Lindberg, coincidió con lo dicho por Kent. Eso es muy cierto y no es el único que lo ha dicho. Mucha gente lo ha indicado. ¿Por qué el presidente se embarcó en esta guerra, la cual es un trágico error y evento? No lo sé. La renuncia de Kent también deja en evidencia las profundas divisiones en el llamado movimiento MAGA en torno a la guerra en Irán. Incluso ha trascendido que el mismo vicepresidente J.D. Vance había expresado reparos. Irán confirmó que en un bombardeo israelí cayó su jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, una figura central en la estructura del liderazgo del régimen. Irán confirmó la baja de Ali Larijani, cabeza del principal órgano de seguridad nacional del país y uno de los hombres clave dentro del núcleo duro de poder, muy cercano al también asesinado ayatolá Ali Jamenei. Teherán también confirmó la muerte de Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basish, un cuerpo paramilitar de voluntarios que se encarga de mantener el orden y reprimir las protestas que responden a la Guardia Revolucionaria. Ambos murieron en bombardeos nocturnos ejecutados por Israel. En las últimas 24 horas neutralizamos a 2 terroristas jefes, los principales líderes terroristas de esta tiranía. Nuestros aviones están atacando a los terroristas en tierra, en los cruces de caminos de las plazas de la ciudad. Y esta cruda imagen del ataque cinético a una persona en las calles de Teherán revelada por las fuerzas israelíes lo confirma. Entre tanto, la artillería israelí apunta al Líbano en la expansión de la campaña militar contra Hezbolá, también por tierra. En este país, desde el 2 de marzo han muerto más de 900 personas y más de 2.200 han resultado heridas, según autoridades libanesas. Ese día, Hezbolá abrió fuego contra Israel para vengar el asesinato del líder supremo iraní y desde entonces no deja de caer fuego. Por su parte, las autoridades iraníes trajeron a Estados Unidos el amargo recuerdo de la guerra de Vietnam, una guerra de desgaste larguísima que resultó en decenas de miles de estadounidenses muertos, un enorme costo político y militar y al final una retirada humillante. Se arriesgan a un nuevo Vietnam en caso de iniciar una incursión militar terrestre, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, y Trump respondió que no le tiene miedo a nada. El rey de España, Felipe VI, reconoció que hubo mucho abuso y controversias éticas en la conquista de América. Aunque sus palabras fueron recibidas con reconocimiento en este continente, sobre todo en México, en España causaron polémica. Felipe VI ha dado el paso más arriesgado de la historia de la Casa Real Española en la controversial interpretación sobre el descubrimiento de América. Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, y dices, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto. Aprender las lecciones de ese pasado que, según él, la corona no propició. Los reyes católicos, la reina Isabel, ¿no? Con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucha
mucho abuso. Sus palabras resonaron en América, en especial en México, donde el mandatario izquierdista Andrés Manuel López Obrador reclamó por 6 años un pedido de perdón en medio de tensiones y distanciamiento. Su sucesora reconoció el valor del gesto. No fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento, de un reconocimiento. En España, en cambio, hubo voces críticas tanto en la derecha como en la izquierda. Hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate. Tercero, yo estoy orgulloso del legado español. La empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal. Son claramente insuficientes. No están a la altura de lo que nuestro país debería hacer en términos de recuperación de la memoria democrática, de la memoria colonial. El único conforme, el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Y suscribimos al 100% las palabras de Su Majestad Felipe VI. Un lazo tendido a América de cara a la cumbre iberoamericana que España alberga este año. Buenas noches. Varios gremios del sector energético emitieron un pronunciamiento conjunto con varias advertencias por las deudas que tienen distintos agentes del mercado con las empresas del sector. Lo que dicen ellos genera riesgos para la prestación del servicio de energía y gas en el país. Son deudas por subsidios, por la opción tarifaria, inclusive por la crítica situación de aire. Deudas que ya suman 9,2 billones de pesos. En más información, el gobierno nacional expidió un decreto que elimina el subsidio del diésel a los quemadores industriales, que son utilizados por muchas empresas en sus procesos de producción. Nueva advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, esta vez por el bajo nivel de la caja en pesos de la nación, que finalizando febrero contaba con recursos por 6,6 billones de pesos, más de 18 billones de pesos por debajo del promedio histórico. Esto hace parte de la crítica situación fiscal del país. En noticias empresariales, la utilidad neta controlante de Corfi Colombiana el año pasado superó los 471 mil millones de pesos, más del doble de la registrada en el 2024. Cayó un poco el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.689 pesos con 97 centavos. Subió el petróleo Brent, otra vez montándose por encima de los $103 por barril. También subió el café, precio de referencia para mañana 2.200.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Buenas noches. En la movida empresarial de negocios DITU les traigo noticias de las siguientes empresas. Se trata de Juan Valdez con Ágata Ruiz de la Prada, también de Puerto Antioquia y de Laica. Comienzo con Juan Valdez, que en alianza con la diseñadora española Ágata Ruiz de la Prada lanza su edición limitada de café 100% colombiano, que se venderá en Colombia y en 9 mercados internacionales como Argentina, Brasil, México y España, entre otros. La estrategia busca impulsar el posicionamiento global del café colombiano y también generar valor para las más de 550.000 familias caficultoras de nuestro país. De otro lado, les hablo de Puerto Antioquia, que incursiona en el negocio de granel y recibió en sus instalaciones al primer buque en operar en esta terminal. La embarcación Pelican Island, proveniente de Estados Unidos, arribó al Urabá antioqueño con un cargamento de 18.700 toneladas de maíz. La descarga del buque se completó en 72 horas y logró productividades superiores a las 8.400 toneladas. Y finalmente les hablo de Laica, que a propósito de su aniversario número 8, anuncia la apertura de otras 15 tiendas en este 2026, con lo que completará 36 puntos físicos. El próximo país al que llegará esta marca, dedicada al cuidado y bienestar de las mascotas, es Chile, y recientemente realizó su reapertura en México. De esta forma, la compañía proyecta crecer cerca del 40% durante este año. Hasta acá la movida empresarial. Feliz noche. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Hoy se conoció un fallo de la Procuraduría en donde se sanciona en primera instancia a 16 funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio, entre los que está el superintendente delegado para la competencia, Francisco Melo. Para el Ministerio Público, las visitas administrativas que hizo la SIC en marzo de 2024 a la Registraduría y a la Cancillería para investigar el contrato de los pasaportes con Thomas Greg & Sons se convirtieron en lo que se podría llamar una pesca milagrosa de información.
Dice el fallo que los funcionarios no solo se extralimitaron, sino que cometieron una falta gravísima a título de dolo porque accedieron a celulares personales y computadores de altos directivos sin una orden judicial y sin que esa información tuviera relación directa con lo que estaban investigando. De hecho, el mismo fallo menciona que durante las visitas, los funcionarios de la SIC presionaron a los servidores de la Registraduría y de la Cancillería advirtiéndoles que de no entregar sus celulares personales podrían enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos por obstrucción. Para la Procuraduría, esto fue un abuso total de poder. Las sanciones contemplan inhabilidades hasta de 12 meses, pero por supuesto los afectados pueden apelar porque es un fallo en primera instancia. Pero más allá del debido proceso, es un mensaje muy duro. Entre otras cosas, porque el Ministerio Público le dice a la SIC que por el afán de encontrar pruebas no puede saltarse garantías fundamentales. Pero a propósito del superintendente delegado suspendido, Francisco Melo, este funcionario quedó de tercero en el concurso que realizó la Comisión de Regulación de Comunicaciones, entidad que se encarga de regular los mercados de comunicaciones en el país. La CRC estaba en el proceso de selección para el cargo de comisionado experto. La ganadora fue Paola Vélez, quien ganó 4 de las 5 pruebas evaluadas. Vélez, quien tiene trayectoria en el sector, pues fue asesora y jefe de la oficina jurídica de la extinta Comisión Nacional de Televisión y ha trabajado en el MINTIC, es hija y hermana de los periodistas Carlos Antonio y Luis Carlos Vélez, lo que en un momento la llevó a pensar que esto le podía jugar en contra, aunque por el resultado la meritocracia se impuso. Y ya que estamos en el mundo de las telecomunicaciones, la otra semana en Cartagena, la OCDE presentará un informe sobre el estado de las telecomunicaciones en el país y el panorama no pinta muy bien. Quienes lo presentan son Yasushi Masaki, secretario general adjunto de la OCDE, y Alexia González Falfalone. El año pasado, una misión de pesos pesados de la OCDE estuvo aquí en el país evaluando por qué nuestra competencia es tan débil. Se reunieron con funcionarios del MINTIC, operadores, gremios y congresistas. Y el diagnóstico inicial es para preocuparse. Somos el país con mayor concentración de mercado de toda la OCDE. Además, mientras otros países están avanzando con el despliegue de la 5G, aquí sigue rezagado y la brecha de conectividad no baja del 25%. Ese informe, que se entregará el 25 de marzo en la Heroica, viene a decirnos que Colombia ha ignorado las recomendaciones anteriores que nos ha dado para promover la competencia en el sector. Ayer les conté en esta sección que la campaña de Abelardo de la Espriella se había empezado a reunir con gremios después de los resultados del 8 de marzo, en donde salió elegida como candidata de la gran consulta Paloma Valencia. De hecho, a través de un trino en su propia cuenta, el candidato de la Espriella subió esta foto de la reunión con el sector camionero, que no con Colfecar. Sin embargo, desde la campaña nos dicen que a pesar de estar teniendo estas reuniones, ellos tomaron la decisión de no recibir plata de privados. De hecho, nos envían una declaración juramentada ante la Notaría Única de Puerto Colombia, donde cierran las puertas a los donantes. Según el acta, los recursos provienen exclusivamente del patrimonio personal del candidato y de créditos bancarios que él mismo pagará con la reposición de votos. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. Con Código terminan las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.